En la graduación de MBA de mi hermana, ella rió, mi hermana sigue trabajando de camarera a los 35, supongo que los cerebros no son genéticos. Nuestro padre añadió, un éxito, un fracaso. El decano se adelantó, se aclaró la garganta, les diré quién pagó su matrícula. ¿Y quién es dueño de esta universidad? El diploma en su mano empezó a temblar. El estacionamiento ya estaba medio lleno cuando llegué en mi viejo Honda Civic. Observé cómo un elegante BMW se estacionaba en el lugar de al lado. El conductor se bajó con un traje perfectamente entallado. Su esposa apareció luciendo perlas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 3 meses sirviendo mesas. Caminaron hacia la entrada de la universidad con ese paso seguro que gritaba éxito. Me alisé el vestido de tienda departamental y tomé la pequeña bolsa de regalo del asiento del pasajero. Dentro había un bolígrafo plateado grabado con las iniciales de Avery. Nada lujoso, pero me había tomado 2 semanas de turnos extra para poder pagarlo. La ironía no se me escapaba, estaba celebrando el logro de mi hermana en la escuela de negocios, mientras yo ni siquiera podía permitirme volver a estudiar. El auditorio zumbaba de emoción mientras las familias ocupaban sus asientos. Elegí la segunda fila, lo suficientemente cerca para mostrar apoyo, pero lo suficientemente atrás para evitar el centro de atención. A mi alrededor, los padres sostenían programas y ajustaban sus cámaras. Una mujer a mi lado ya estaba llorando y la ceremonia aún no había comenzado. Mi hija es la primera de nuestra familia en obtener un MBA, le susurró a su esposo. Estoy tan orgullosa que podría estallar. Asentí cortésmente, preguntándome cómo se sentiría ese tipo de orgullo incondicional. Mi propio padre había llegado 10 minutos después que yo, escaneando la sala antes de sentarse a 2 asientos de distancia. Me saludó con un breve asentimiento, el mismo saludo que le daría a un conocido lejano. No pensé que lo lograrías, dijo, sin mirarme del todo. Pensé que tendrías que trabajar. Pedí el día libre hace semanas, mantuve mi voz firme. No tenía sentido explicar que en realidad había cambiado turnos con 3 compañeros de trabajo diferentes para estar aquí. Él gruñó y dirigió su atención a su teléfono. El asiento vacío entre nosotros se sentía como un cañón. Recordé la graduación de preparatoria de Avery, cómo había guardado el asiento a su lado para mí, cómo vitoreamos juntos cuando pronunciaron su nombre. Eso fue antes de que mi vida tomara lo que él consideraba el camino equivocado. La música procesional comenzó y los graduados entraron vistiendo sus togas y birretes. Avery lucía radiante con su atuendo azul marino, su cabello rubio perfectamente peinado bajo el birrete. Siempre había sido la niña de oro, presidenta del consejo estudiantil con las mejores calificaciones, reina del baile de bienvenida. La trayectoria desde el éxito en la escuela secundaria hasta el MBA había sido tan predecible como el amanecer. Me vio casi de inmediato, y esa familiar sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. Era la misma expresión que había usado cuando ingresó a la universidad de sus sueños, mientras yo abandonaba los estudios para cuidar a nuestra madre enferma. La misma mirada cuando consiguió su pasantía en una firma prestigiosa, mientras yo era ascendida a jefa de camareras en Melody's Diner. Avery le susurró algo a la graduada de al lado, quien me miró y contuvo una risa. Mis mejillas ardían, pero hacía mucho tiempo que había aprendido a no reaccionar. Darle una respuesta a Avery era como alimentar a un gato callejero, solo la animaba a volver por más. El decano se acercó al podio, su voz se escuchaba fácilmente por todo el auditorio lleno. Bienvenidos, familias y amigos, a esta celebración de excelencia académica y dedicación. La multitud se instaló en un silencio respetuoso. Observé la ceremonia desarrollarse con emociones encontradas. Parte de mí estaba genuinamente orgullosa del logro de Avery. Obtener un MBA no era poca cosa, y a pesar de nuestra complicada relación, ella seguía siendo mi hermana. Pero otra parte de mí no podía sacudirse la sensación de que este momento, de alguna manera, sería usado en mi contra más tarde. A medida que los nombres se llamaban alfabéticamente, me encontré estudiando a las otras familias. La pareja a mi lado se tomaba de las manos con fuerza, ambos radiantes de alegría. Detrás de mí, los abuelos habían viajado desde otro estado, aferrándose a pañuelos y susurrando lo inteligente que era su nieta. Todo el mundo parecía pertenecer allí, excepto yo. Cuando se anunció el nombre de Avery, caminó por el escenario con gracia practicada.
El decano le estrechó la mano calurosamente, y ella posó para las fotos con la misma confianza que siempre había poseído. Aplaudí con entusiasmo, incluso levantando las manos más alto para que pudiera ver mi apoyo desde la audiencia. Pero los ojos de Avery encontraron los míos y los mantuvieron por un momento demasiado largo. Había algo calculador en su mirada, como si ya estuviera planeando su siguiente movimiento en cualquier juego que hubiéramos estado jugando desde la infancia. Papá sacó su teléfono para grabar el momento, su rostro finalmente mostrando algo de animación. «Esa es mi hija», le dijo al extraño a su lado, su voz denotando un orgullo que no había escuchado dirigido a mí en años. La ceremonia continuó, pero apenas escuché los nombres restantes. Algo se estaba gestando en el aire, una tensión que no podía identificar del todo. Avery seguía mirándome durante los comentarios finales del decano, y cada vez que lo hacía, esa sonrisa de suficiencia se hacía más grande. Cuando los graduados lanzaron sus birretes en celebración, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El día aún no había terminado, y de alguna manera sabía que Avery no había terminado con su actuación. Siempre había sido teatral, siempre le encantaba una audiencia. Y hoy, tenía el escenario más grande de su vida. Apreté la bolsa de regalo, preguntándome si debería haberme quedado en casa. El área de recepción bullía con felicitaciones y destellos de cámaras mientras las familias se reunían alrededor de sus graduados. Me quedé cerca de la mesa de refrescos, observando a Avery moverse por la sala como una política. Se movía de grupo en grupo, aceptando elogios y posando para fotos, su diploma firmemente sujeto en sus manos bien cuidadas. Señoras y señores, la voz del decano crepitó a través del sistema de sonido. Nos gustaría invitar a algunos de nuestros distinguidos graduados a compartir sus pensamientos sobre su viaje aquí. Los ojos de Avery se iluminaron. Siempre le había encantado ser el centro de atención, y este era su momento para brillar. Prácticamente se deslizó hasta el micrófono, ajustándolo con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Gracias, decano Whitaker, comenzó, su voz llevando esa dulzura practicada que había perfeccionado a lo largo de los años. Este ha sido un viaje increíble, y estoy muy agradecida con el increíble profesorado que me desafió en cada paso del camino. La audiencia asintió con aprobación. Los padres sonrieron a sus teléfonos mientras grababan cada palabra. Avery se deleitó con la atención, sus mejillas enrojecidas por la emoción. También quiero agradecer a mis brillantes compañeros de clase, continuó, señalando a los otros graduados. El calibre de las mentes en este programa es simplemente extraordinario. Trabajar junto a personas tan talentosas me ha impulsado a sobresalir más allá de lo que creía posible. Más aplausos. Papá se había acercado, posicionándose donde Avery pudiera ver su sonrisa orgullosa. Prácticamente brillaba de satisfacción. Su pecho se infló como un pavo real mostrando sus plumas. Entonces la expresión de Avery cambió ligeramente, y sentí que mi estómago se tensaba. Había un brillo travieso en sus ojos que reconocí de la infancia. La misma mirada que ponía justo antes de contarle a mamá sobre alguna pequeña regla que yo había roto. «Sabes», dijo Avery, su tono volviéndose más conversacional. «La educación siempre ha sido valorada en nuestra familia». «Bueno, la mayor parte». Hizo una pausa para darle efecto, y algunas personas rieron con incertidumbre. «Mi hermana sigue trabajando de camarera a los 35. Así que, supongo que al final los cerebros no son genéticos». La risa que siguió se sintió como un golpe físico, no la risa educada de antes, sino una diversión genuina a mi costa. Observé los rostros en la multitud. Algunos parecían incómodos, pero otros estaban genuinamente entretenidos por la crueldad casual de Avery. Una mujer cerca del escenario susurró a su esposo, «¿De verdad acaba de decir eso de su propia hermana?». Pero su tono sugería que estaba más divertida que horrorizada. Papá, envalentonado por la osadía de Avery y la reacción de la multitud, decidió añadir su propio comentario. Se giró hacia la familia sentada frente a él, los Collins, cuyo hijo también se había graduado hoy. «Bueno, ya sabes cómo es», dijo papá, su voz lo suficientemente alta para que varias filas escucharan. «Un éxito, un fracaso. Así es como funciona la vida a veces». La señora Collins parecía mortificada, pero el señor Collins asintió con conocimiento de causa,
como si papá hubiera compartido una sabiduría profunda sobre la crianza. Mi rostro ardía de humillación, pero me obligué a permanecer perfectamente inmóvil. Años de las pullas de Avery me habían enseñado que cualquier reacción solo avivaría el fuego. Cuanto peor me sentía, más satisfecha se volvía ella, así que mantuve mi expresión neutral, mis manos tranquilamente cruzadas en mi regazo, mis ojos fijos en el decano Whitaker. Pero por dentro, algo se cristalizó. Durante años, había absorbido su crueldad casual, sus comentarios despectivos, su suposición de que mi vida era de alguna manera menos valiosa que la suya. Me decía a mí misma que no importaba, que sus opiniones ya no podían lastimarme. Estaba equivocada. Sí dolía. Pero más que eso, encendió algo que había estado controlando cuidadosamente. Avery continuó su discurso hablando de liderazgo e innovación, y de aprovechar las oportunidades. Habló de la importancia de la educación para abrir puertas y crear posibilidades. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Estoy emocionada de aplicar todo lo que he aprendido aquí en el mundo real, concluyó. Gracias de nuevo por esta increíble oportunidad. Más aplausos. Avery prácticamente flotó de regreso a su lugar entre los otros graduados, chocando las 5 con compañeros de clase y absorbiendo sus felicitaciones. Papá sonreía como si él mismo hubiera obtenido el MBA. Observé a Avery posar para más fotos, su diploma en alto como un trofeo. Parecía tan segura de su superioridad, tan confiada en su lugar por encima de mí en la jerarquía familiar. La niña de oro con el título avanzado, mientras su hermana mayor apenas llegaba a fin de mes sirviendo café y hamburguesas para pagar el alquiler. El decano Whitaker regresó al micrófono para hacer los comentarios finales sobre la ceremonia, pero apenas lo escuché. Mi mente estaba acelerada, calculando, recordando conversaciones de reuniones de la Junta a las que nunca sabrían que había asistido, revisando documentos financieros que nunca habían visto. Considerando la deliciosa ironía de su completa ignorancia, Avery no tenía idea de que cada cheque de beca que había recibido tenía mi firma en la autorización. Papá no sabía que su hija, fracasada, había aprobado personalmente la admisión de su preciosa niña dorada a este mismo programa. Querían actuar para esta multitud. Querían pintarme como la decepción de la familia mientras ellos hacían sus reverencias. Perfecto. Que tuvieran su momento en el centro de atención. Porque lo que no se daban cuenta era que este no era el escenario de Avery en absoluto. Era mío. Yo lo había construido, lo había financiado y controlaba cada aspecto de él. Eran solo actores que no sabían que estaban siguiendo un guión que yo había escrito. La recepción comenzó a terminar, pero no me moví de mi lugar. Estaba exactamente donde necesitaba estar, observándolos celebrar su supuesta victoria mientras estaba sentada a la sombra del imperio que nunca sospecharon que había construido a su alrededor. Avery me miró al otro lado de la sala y me dio la misma sonrisa de suficiencia, probablemente pensando que me había dado el golpe final perfecto a su decepcionante hermana mayor. No tenía idea de lo que vendría después. Me escabullí temprano de la recepción, alegando que necesitaba volver al trabajo para el turno de la cena. Papá apenas notó mi despedida, demasiado ocupado socializando con otros padres sobre los logros de sus hijos. Avery estaba rodeada de admiradores, así que ni siquiera intenté interrumpir su momento de gloria. Caminando hacia mi coche, saqué mi teléfono y busqué un contacto familiar. Decano Whitaker, soy yo. ¿Cómo fue la ceremonia desde su perspectiva? Mantuve mi voz baja, mirando alrededor del estacionamiento para asegurarme de que nadie pudiera escuchar. Bellamente ejecutado, como siempre, su voz se escuchó claramente, aunque debo decir que los comentarios de su hermana fueron bastante puntuales. Reí suavemente. Ella no tiene idea de a quién se refería realmente, ¿verdad? En absoluto. ¿Todavía planeas seguir adelante con la revelación de mañana? Más que nunca, dije, subiendo a mi onda. Nos vemos a las 8 de la mañana. En punto para los preparativos finales. El camino a casa me llevó por la fábrica donde Caleb había trabajado durante 12 años. El jardín conmemorativo que habíamos construido después del accidente ahora florecía con flores de primavera. Una pequeña placa con su nombre entre los otros 17 que habían perdido la vida ese día. La demanda por despido injustificado había tardado 3 años en resolverse, pero cuando finalmente llegó, la cantidad había sido asombrosa.
Todos asumieron que había usado el dinero para pagar las facturas médicas de Caleb y tal vez guardar un poco para emergencias. Lo que no sabían era que Caleb había sido increíblemente previsor con los seguros. Su seguro de vida, el acuerdo y nuestros ahorros me habían dado casi $2 millones para trabajar. Mientras lloraba a mi esposo, también había estado estudiando informes financieros hasta altas horas de la noche. La universidad local había estado en apuros durante años, disminución de matrículas, instalaciones envejecidas, una reputación que se estaba desmoronando lentamente. La junta directiva estaba desesperada por un inversor, alguien dispuesto a asumir riesgos que los donantes tradicionales no considerarían. Empecé poco a poco, asistiendo a reuniones de presupuesto públicas bajo la apariencia de una miembro preocupada de la comunidad. Nadie cuestionó a la mujer tranquila en la última fila tomando notas. Aprendí sobre su estructura de deuda, sus campañas de marketing fallidas, su incapacidad para atraer profesores de calidad debido a las restricciones presupuestarias. La primera reunión con la junta había sido aterradora. Había usado mi mejor vestido, el mismo que había usado para el funeral de Caleb, y llevaba un maletín que había comprado específicamente para la ocasión. Mis manos habían temblado mientras presentaba mi propuesta de comprar una participación mayoritaria a través de una fundación privada. Señor Monroe, había dicho el presidente de la junta, estudiando mis documentos financieros con una sorpresa apenas disimulada. Esto es bastante generoso, pero necesitamos entender sus motivaciones. ¿Qué espera exactamente obtener de esta inversión? Había practicado la respuesta innumerables veces. Mi difunto esposo creía que la educación era la clave para romper los ciclos de pobreza. Quiero honrar su memoria asegurando que esta institución pueda servir a estudiantes que de otro modo no tendrían oportunidades de educación superior. Lo compraron por completo. La Fundación Orión, que llevaba el segundo nombre de Caleb, el cual nunca había mencionado a nadie de mi familia, se convirtió en el principal benefactor privado de la universidad en 6 meses. El verdadero trabajo comenzó después de que se firmaron los papeles. Pasaba mis días como camarera y mis tardes inmersa en revistas académicas, investigando estrategias exitosas de recuperación universitaria. Volaba a conferencias durante mis vacaciones, estableciendo contactos con consultores educativos y administradores innovadores. Dentro del primer año, reclutamos a la doctora Alana Valdez de Stanford para dirigir nuestro nuevo programa de negocios sostenibles. Yo misma la había cortejado durante una cena de 3 horas en San Francisco, convenciéndola de que nuestra pequeña universidad podría convertirse en un modelo de excelencia educativa rural. El programa de becas había sido mi proyecto favorito. Cada solicitud pasaba por mi escritorio para su aprobación final, incluyendo una que me hizo sonreír más ampliamente de lo que lo había hecho en años. La solicitud de Avery apenas estaba calificada, en el mejor de los casos. Buenas calificaciones, pero nada excepcional. Su ensayo sobre la superación de desafíos a través del apoyo familiar había sido particularmente irónico. La aprobé de todos modos, curiosa por ver si la proximidad a la excelencia académica genuina la humillaría. En cambio, prosperó en el ambiente que había creado, sin cuestionar ni una sola vez cómo una universidad en dificultades había adquirido de repente recursos de clase mundial. Las sesiones de estrategia nocturnas con el decano Whitaker se habían convertido en un punto culminante de mis semanas. Me cambiaba el uniforme en el baño del restaurante, conducía a su oficina y pasaba horas discutiendo el desarrollo del plan de estudios y la contratación de profesores. Inicialmente, se había mostrado escéptico de recibir instrucciones de alguien sin educación formal en negocios, pero mis resultados rápidamente le habían ganado su respeto. Usted tiene una comprensión intuitiva de la dinámica institucional, me dijo después de nuestra primera revisión de acreditación exitosa. ¿Alguna vez ha considerado seguir una educación formal usted misma? Me había reído ante la sugerencia. Prefiero trabajar entre bastidores. Al tercer año, nuestra matrícula se había duplicado. Habíamos establecido asociaciones con grandes corporaciones para programas de pasantías. Nuestra tasa de graduación había saltado del 62% al 89%. Las revistas educativas estaban escribiendo artículos sobre nuestra milagrosa transformación, aunque la atribuían a un liderazgo innovador y al apoyo de la comunidad. Lo más difícil había sido mantener mi doble vida.
Algunas mañanas iba directamente de las reuniones de la Junta a los turnos de apertura en la cafetería, mi mente todavía zumbando con proyecciones presupuestarias mientras servía café a camioneros y jubilados. Mis compañeros de trabajo ocasionalmente comentaban lo cansada que me veía, pero asumían que solo estaba pasando por dificultades económicas. Avery me había llamado exactamente 2 veces durante todo su periodo de inscripción. Una vez para quejarse de su compañera de cuarto y otra para preguntar si podía prestarle dinero para libros de texto. Le transferí $500 a su cuenta, dinero que técnicamente había provenido del fondo de emergencia para estudiantes de la fundación. Gracias, hermana, había dicho ella. Prometo que te pagaré una vez que me gradúe y consiga un trabajo de verdad. ¿Un trabajo de verdad? Como si la empresa que había construido desde cero no fuera lo suficientemente real. Ahora, sentada en mi entrada, miré mi modesta casa con nuevos ojos. Mañana, las paredes cuidadosamente construidas entre mis 2 mundos finalmente se derrumbarían. Avery y papá se enterarían exactamente de quién había estado financiando la historia de éxito de su niña dorada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del decano Whitaker. Lista de reconocimiento de donantes final aprobada. ¿Estás lista para esto? Le respondí rápidamente, más lista de lo que nunca estarán. La mañana siguiente amaneció con una lluvia inesperada, repiqueteando en la ventana de mi habitación mientras me preparaba para lo que se convertiría en el día más importante de mi vida adulta. Apenas había dormido, repasando cada escenario posible en mi mente. Para las 7:30, estaba vestida con mi mejor traje azul marino, el mismo que había usado en el funeral de Caleb y en todas las reuniones importantes de la Junta desde entonces. La sala de conferencias principal de la universidad bullía de anticipación cuando llegué. La reunión de hoy no era solo para celebrar a los graduados de ayer. Era la ceremonia anual de reconocimiento de donantes, una tradición que el decano Whitaker y yo habíamos establecido hace 3 años para honrar a los principales contribuyentes de la fundación. Avery me había enviado un mensaje de texto esa mañana. Gracias por venir ayer. Lamento si mi discurso fue un poco excesivo. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy nerviosa. La desestimación casual de su crueldad era tan típica de Avery que casi me reía a carcajadas. Le respondí simplemente, nos vemos en la ceremonia de donantes. 10 de la mañana. ¿En punto? Ella me envió un emoji confundido. ¿Ceremonia de donantes? ¿Por qué iría yo a eso? Créeme, querrás estar allí. Ahora, observando a las familias entrar en la elegante sala, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Los Collins estaban allí. El señor Collins, todavía riéndose del comentario de papá de un éxito, un fracaso de ayer. Varias otras familias que habían presenciado la actuación de Avery también habían aceptado invitaciones a este exclusivo evento de reconocimiento. Avery llegó con aspecto desconcertado, pero perfectamente arreglada con un vestido color crema que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Me vio de inmediato y se acercó con esa familiar mezcla de confusión y condescendencia. ¿De qué se trata esto exactamente?, preguntó, mirando la formalidad del lugar. ¿Y por qué estás aquí? ¿Lo has organizado tú o algo así? Antes de que pudiera responder, papá apareció a su lado, igualmente desconcertado. Recibí una llamada esta mañana diciendo que estaba específicamente invitado para reconocer la contribución de mi familia a la universidad. No entiendo de qué contribución están hablando. El decano Whitaker se acercó al podio, su expresión más seria de lo que nunca la había visto. La sala se fue tranquilizando gradualmente mientras ajustaba el micrófono y observaba a la multitud reunida. Señoras y señores, gracias por acompañarnos hoy en una ceremonia de reconocimiento muy especial. La graduación de ayer fue una celebración de logros individuales, pero hoy honramos la generosidad que hace posibles tales logros. Avery se removió a mi lado, claramente incómoda con la atmósfera formal. Varios de sus compañeros de clase también habían sido invitados, incluyendo los que más se habían reído de sus bromas sobre mis elecciones de carrera. Los últimos 4 años han sido testigos de una transformación sin precedentes de esta institución, continuó el decano Whitaker. Gracias a la visión y el compromiso de un solo benefactor, hemos pasado de luchar por sobrevivir a convertirnos en un modelo de excelencia educativa. Murmullos recorrieron la audiencia. Los padres intercambiaron miradas,
probablemente preguntándose qué filántropo adinerado había estado apoyando en secreto la educación de sus hijos. Esta transformación no se logró por medios tradicionales. Nuestro principal benefactor eligió trabajar de forma anónima a través de una fundación privada, sin pedir reconocimiento y sin aceptar elogios públicos. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. Hasta hoy. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mantuve mi expresión neutral. Avery seguía mirando alrededor de la sala, probablemente tratando de encontrar algún millonario anciano con quien pudiera establecer contactos después de la ceremonia. La Fundación Orión ha contribuido con más de $3,20 millones a esta universidad, anunció el decano Whitaker. Y la sala estalló en susurros de sorpresa. Esta fundación ha financiado nuestros programas de becas, ha reclutado a nuestro profesorado, ha mejorado nuestras instalaciones y ha revisado personalmente cada decisión significativa que ha dado forma a nuestra excelencia académica. Papá se enderezó en su silla, de repente prestando mucha más atención. Los ojos de Avery se habían abierto con lo que parecía un interés genuino, probablemente calculando cómo podría aprovechar esta información para su propio beneficio. Cada estudiante que ha recibido ayuda financiera en los últimos 4 años, continuó el decano, su voz haciéndose más fuerte, ha sido directamente apoyado por la Fundación Orión. Cada beca, cada distribución de fondos de emergencia, cada puesto de trabajo o estudio ha sido posible gracias a esta única fuente de generosidad. La cara de Avery se había puesto pálida. Era lo suficientemente inteligente como para hacer los cálculos. Toda su educación había sido subvencionada por quien dirigía esta misteriosa fundación. Hoy, por primera vez, el único propietario y director de la fundación ha aceptado ser reconocido públicamente. El decano Whitaker hizo una pausa, dejando que la anticipación creciera. La Fundación Orión fue establecida y ha sido operada enteramente por alguien a quien todos conocen bien. La mujer que ha transformado silenciosamente esta institución mientras trabajaba en múltiples empleos para mantenerse, que nunca ha pedido reconocimiento o recompensa, que lo ha dado todo para asegurar que estudiantes como sus hijos pudieran tener éxito. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose directamente con los míos. Por favor, únanse a mí para reconocer a la señora Willow Monroe, fundadora y única benefactora de la Fundación Orión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír los latidos de mi propio corazón, la lluvia contra las ventanas, una fuerte inspiración de alguien. Lentamente, me levanté, mis piernas más firmes de lo que esperaba. La boca de Avery se había abierto. Me estaba mirando como si me hubiera crecido una segunda cabeza, su cerebro claramente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Papá se había quedado completamente rígido, su rostro pasando por confusión, incredulidad y algo que podría haber sido miedo. La sala comenzó a zumbar con susurros. «La camarera», murmuró alguien. «¿Ella es dueña de la fundación?», preguntó otra voz con incredulidad. La señora Collins se inclinó hacia su esposo, susurrando, «¿No es esa la mujer de la que su familia se estaba burlando ayer?». El decano Whitaker me hizo un gesto para que me uniera a él en el podio, pero negué con la cabeza ligeramente. No necesitaba dar un discurso. La revelación en sí era suficiente. En cambio, simplemente asentí para reconocer el reconocimiento y volví a sentarme. El silencio se prolongó, solo roto por el sonido del programa de graduación de Avery, que se le escapó de los dedos temblorosos y cayó al suelo. Papá finalmente encontró su voz, aunque apenas fue más que un susurro. «Willow, esto es real». Lo miré a los ojos por primera vez en años sin apartar la vista. El silencio en esa sala de conferencias se prolongó por lo que pareció una eternidad antes de que la gente comenzara a irse. Observé a Avery recoger su programa caído con manos temblorosas, su compostura habitual completamente destrozada. Papá permaneció inmóvil en su silla, mirándome como si viera a una extraña. «Willow», Avery finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. «Necesito hablar contigo», pero yo ya caminaba hacia la salida, mi trabajo terminado por el día. «Estoy segura de que sí», dije sin darme la vuelta. «Pero tengo un turno en el restaurante en 1 hora». Esa tarde, el decano Whitaker y yo nos encontramos en la pequeña cafetería frente al campus, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación sobre la transformación de la universidad hace 4 años.
Él pidió su café solo habitual mientras yo le ponía crema al mío, ambos procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. La Junta está solicitando una reunión de emergencia, dijo, sacando una carpeta llena de documentos. Quieren discutir los protocolos de transición. Asentí, habiendo esperado esto, y el estado de la cuenta de Avery. Eso es lo que quería discutir. Deslizó un estado de cuenta financiero sobre la mesa. Según nuestros registros, le queda un pago de préstamo de $90.000. La fundación ha estado cubriendo sus cuotas mensuales, pero esa cobertura termina de inmediato, terminé por él. Transfiera la deuda a Monroe Financial Services. Ella recibirá la notificación dentro de la semana. El decano Whitaker parecía incómodo. Willow, ¿estás segura de esto? Es una cantidad considerable. Bebí mi café, saboreando el amargor familiar que me había sostenido durante incontables noches de planificación. Ella se ganó cada centavo de esa deuda con el discurso de ayer. Considéralo una lección final sobre las consecuencias. En 10 días, el mundo de Avery comenzó a desmoronarse de la manera más metódica posible. La primera carta llegó un martes, con el membrete oficial de Monroe Financial Services, una compañía de la que nunca había oído hablar, pero que ahora tenía su futuro educativo en sus manos. Estaba reponiendo dispensadores de servilletas en la cafetería cuando mi teléfono vibró con su llamada. La dejé ir al buzón de voz, luego escuché su mensaje cada vez más frenético mientras limpiaba mesas. Willow, recibí esta carta sobre mi préstamo, y no entiendo. Dicen que le debo $90.000 a alguna compañía, pero se suponía que mis préstamos iban a ser perdonados a través del programa de becas. ¿Puedes devolverme la llamada, por favor? 3 llamadas más llegaron ese día. Las ignoré todas. Avery apareció en la cafetería el jueves por la noche, con aspecto demacrado y desesperado. Se deslizó en una cabina de la esquina y esperó a que mi sección se despejara antes de acercarse al mostrador. Necesitamos hablar, dijo, su voz carecía de su confianza habitual. Seguí llenando los aleros. Estoy trabajando. Puedes verlo. Willow, por favor. Me estoy ahogando aquí. Esta deuda salió de la nada y no puedo hacer estos pagos con mi salario inicial. Ni siquiera entiendo cómo pasó esto. Finalmente levanté la vista, encontrando sus ojos directamente. De la misma manera que todo lo demás en tu vida sucedió, Avery. Alguien más pagó por ello. Su rostro se arrugó, y por un momento, pareció la hermanita que una vez había protegido de los bravucones del vecindario. Sé que dije cosas horribles en la graduación. Estaba nerviosa y tratando de ser graciosa, y salió mal. Lo siento. No lo sientes por lo que dijiste, respondí, volviendo a mi trabajo. Lo sientes por las consecuencias. La verdad era que había pasado semanas elaborando esta consecuencia particular. Monroe Financial Services era una subsidiaria que había creado específicamente para este propósito, con términos de pago que asegurarían que Avery pensara en mí cada mes durante los próximos 15 años. Escribiría mi nombre en cada cheque, devolvería mis llamadas cuando el pago se atrasara y navegaría por el sistema telefónico automatizado que siempre la dirigiría a mi extensión personal. Cada hito financiero en su nueva carrera se mediría contra su deuda con la hermana que descartó como un fracaso. Papá intentó intervenir la semana siguiente, llamándome por primera vez en 2 años. Willow, cariño, creo que ha habido un error con los préstamos de Avery. ¿Puedes investigarlo a través de tus contactos? Su tono cuidadoso me dijo que todavía no comprendía del todo la magnitud de mi implicación. Para él, yo seguía siendo la camarera que de alguna manera había tropezado con una posición de influencia menor. No es un error, papá, dije, observando la hora punta del almuerzo a través de la ventana delantera de la cafetería. Avery recibió exactamente lo que se ganó. ¿Pero $90.000? Eso es todo su salario inicial. Entonces tendrá que presupuestar cuidadosamente. La barbacoa familiar del 4 de julio fue diferente a cualquiera que hubiéramos tenido en décadas. Avery llegó tarde y solo habló cuando se le preguntó directamente. Papá pasó la mayor parte de la tarde haciendo una conversación incómoda, claramente inseguro de cómo manejar esta nueva dinámica donde su hija fracaso tenía todas las cartas. El tío Head,
que había venido desde Phoenix, me lanzaba miradas curiosas. Así que esto de la fundación, dijo finalmente entre hamburguesas, eso es algo realmente especial lo que has construido allí. Avery miraba su plato, probablemente calculando cuántas de estas reuniones mensuales tendría que soportar mientras me hacía los pagos. Empezó pequeño, dije, pasando la ensalada de patatas. Solo quería ayudar a estudiantes que de otra manera no tendrían oportunidades. Bueno, es increíble lo que has logrado, intervino tía Serapina. Avery es tan afortunada de haberse beneficiado de tu generosidad. La palabra afortunada quedó en el aire como humo. Avery se excusó al baño poco después, y pude oírla hacer una llamada telefónica por la ventana, probablemente a su nuevo asesor financiero, tratando de encontrar opciones de refinanciación que no existían. Cuando regresó, sus ojos estaban enrojecidos pero decididos. Se sentó frente a mí y habló en voz baja para que los demás no pudieran oírla. Sé que me odias ahora mismo, y probablemente me lo merezco, pero necesito que sepas que voy a pagar cada centavo de esta deuda. No te pediré que la perdones o la reduzcas. Trabajaré horas extras si es necesario. Por primera vez desde que comenzó toda esta situación, sentí algo más que satisfacción. Quizás fue respeto, o quizás solo sorpresa por su madurez. Bien, dije simplemente. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Mientras la noche llegaba a su fin, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra dinámica familiar. Avery ya no dominaba las conversaciones ni hacía bromas casuales a expensas de los demás. Papá me hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo en lugar de hacer suposiciones sobre mi inteligencia. Por primera vez en mi vida adulta, no era la decepción de la familia. Era el misterio familiar, la hermana tranquila que había construido un imperio mientras ellos no prestaban atención. Conduciendo a casa esa noche, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Caleb, paz. No la amarga satisfacción de la venganza, sino la satisfacción más profunda que proviene de ser verdaderamente vista y respetada por quien realmente eres. Los recordatorios de pago mensuales continuarían, pero ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de recordar que todos merecen dignidad y que subestimar a las personas puede ser el error más costoso que jamás cometerás. A veces, las personas que subestimamos poseen el mayor poder. La fuerza tranquila de Willow nos recuerda que todos merecen respeto y dignidad. ¿Cuál fue tu momento favorito en este increíble viaje de fuerza oculta y transformación familiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.